Yo era contable, un experto en números. Sabía cuadrar balances de empresas multinacionales al céntimo. Sabía exactamente dónde se iba el dinero de mis clientes y cómo ocultarlo legalmente de Hacienda. Pero paradójicamente no tenía ni idea de dónde estaba el mío. Mi vida era una hoja de cálculo en la que los gastos siempre superaban a los ingresos. Vivía atrapado en esa rueda de hámster que te venden como éxito. Carrera universitaria, máster, un puesto fijo en una oficina con aire acondicionado y una silla ergonómica que, supuestamente, cuidaba mi espalda mientras el estrés me destrozaba el estómago. Pero la verdad, la cruda verdad que nadie te cuenta en la Facultad de Económicas, es que la riqueza no se hace en la oficina. No se hace picando datos en un ordenador, ni aguantando reuniones interminables que podrían haber sido un correo electrónico. Descubrí, de la forma más dolorosa posible, que la riqueza se hace en la almohada. Sí, has oído bien. Se fabrica en esos oscuros y silenciosos segundos antes de que tus pies toquen el suelo por la mañana. Y lo aprendí de un hombre que no tenía ni título universitario ni oficina, pero que tenía más ceros en su cuenta que todos mis clientes juntos. Déjame ponerte en situación. Hace 5 años, mi despertador sonaba a las 6:30 de la mañana y mi primer pensamiento, invariablemente, era una maldición. Joder, otra vez. Ese era mi mantra. Abría los ojos con el peso del mundo en el pecho, pensando en las facturas de la luz, en la hipoteca que me ahogaba y en el coche que empezaba a hacer ruidos raros. Antes de salir de la cama, ya había perdido el día, ya estaba en deuda energética. Me levantaba, me duchaba con agua tibia para no gastar demasiado gas, me tomaba un café aguado y salía a comerme un atasco de 40 minutos para llegar a un sitio donde no quería estar, para trabajar para gente a la que no le importaba. Yo era el clásico falso clase media. Vestía de traje, pero comía de tupper. Todo cambió un martes lluvioso de noviembre. Uno de esos días grises en los que Madrid parece querer escupirte encima. Me habían asignado la auditoría de un nuevo cliente, un tal Isaac. No sabía mucho de él, solo que su empresa, una importadora de textiles que sobre el papel parecía un negocio modesto, movía unos márgenes de beneficio que no tenían ninguna lógica contable. Pensé que estaba blanqueando dinero. Era la única explicación racional para un contable cínico como yo. ¿Cómo podía un negocio tan tradicional tener una liquidez tan brutal en plena crisis? Llegué a su despacho. No estaba en un rascacielos de cristal en la Castellana, sino en la parte trasera de un almacén en un polígono industrial. Isaac era un hombre mayor, bajito, con una barba blanca recortada y unos ojos que parecían taladrarte el alma, pero con una amabilidad que te desarmaba. Mientras revisaba sus libros, intentando encontrar el fraude, el error, la trampa, me di cuenta de algo imposible. Todo estaba en orden. No solo estaba en orden, era perfecto. Sus inversiones siempre daban fruto. Sus pérdidas eran minúsculas. Era como si este hombre supiera qué iba a pasar en el mercado antes de que ocurriera. No pude aguantarme. Cerré el portátil, me quité las gafas y le miré. Le dije, Isaac, llevo 15 años viendo cuentas de resultados. He visto a genios de las finanzas arruinarse y a idiotas tener suerte un año para perderlo todo al siguiente. Pero lo suyo no es suerte, y matemáticamente es improbable. ¿Cuál es el truco? ¿Información privilegiada? ¿Contactos en el gobierno? El viejo se rió. Una risa seca pero cálida. Se sirvió un té y me miró con esa calma que solo tienen los que no deben nada a nadie. Hijo, me dijo, ¿tú qué es lo primero que haces al abrir los ojos? La pregunta me descolocó. ¿Yo? Pues apago la alarma del móvil, miro las notificaciones, veo si me ha entrado algún correo urgente del jefe, miro las noticias para ver si la bolsa se ha desplomado. Lo normal. Isaac negó con la cabeza lentamente, como si acabara de confesar un crimen. Ahí está tu pobreza, sentenció.
No en tu sueldo, no en tus gastos, en tu despertar. Te levantas reaccionando al mundo, te levantas a la defensiva. Antes de salir de las sábanas, ya eres un esclavo de lo que pasa afuera. Un esclavo de tu jefe, de las noticias, del miedo. La riqueza, la verdadera abundancia, no persigue a los esclavos, huye de ellos. Me quedé callado, me sentí insultado y a la vez extrañamente descubierto. ¿Y qué tiene que ver eso con ganar dinero?, le repliqué con cierto escepticismo. Todo, respondió él. En mi tradición, en el judaísmo, tenemos un secreto que no es secreto, pero que nadie practica. Se llama Modé Ani. Es la primera oración del día. Pero olvídate de la religión por un segundo si eso te incomoda. Quédate con la tecnología que hay detrás. La mente humana, en los primeros instantes tras despertar, está en un estado de ondas cerebrales muy específico, entre teta y alfa. Es un estado de hipnosis pura. Lo que plantes ahí, crece. Si plantas agobio, cosechas crisis. Si plantas gratitud y visión, cosechas oportunidades. Me explicó que la mayoría de la gente, incluyéndome a mí, nos despertamos y lo primero que hacemos es descargar nuestra identidad pasada. Recordamos nuestros problemas, nuestras deudas, nuestras limitaciones. Ah, sí, soy el contable arruinado que odia su trabajo. Y ¡pum!, el cerebro se configura para buscar evidencias de eso durante todo el día. Isaac, en cambio, usaba esos primeros minutos, antes incluso de abrir los ojos, para agradecer que su alma había vuelto a su cuerpo y para visualizar el éxito de sus negocios como si ya hubieran ocurrido. Él no se levantaba para ver qué pasaba en el mundo, él se levantaba para dictar lo que iba a pasar. Salí de allí pensando que el viejo estaba loco, un místico con suerte. Volví a mi oficina, a mi Excel, a mi realidad gris. Pero esa noche, al llegar a casa y ver el aviso de impago de la comunidad de vecinos en el buzón, algo hizo clic. Estaba harto. Estaba tan harto de ser yo que estaba dispuesto a probar cualquier cosa, incluso las locuras de un viejo comerciante de telas. Decidí probarlo. Me dije, mañana por la mañana no voy a tocar el móvil. Parecía fácil. Spoiler, fue un infierno. La primera mañana fue un desastre. Sonó la alarma y mi mano, por puro reflejo muscular, fue directa a la mesilla a buscar el teléfono. Tuve que frenarme en seco. Me quedé ahí, tumbado, a oscuras, sintiendo una ansiedad brutal. Mi cerebro gritaba, «Mira el correo, seguro que hay un problema». Me sentí ridículo intentando dar las gracias por estar vivo cuando lo que quería era que me tocase la lotería y desaparecer. Me levanté de mal humor, tropecé con la zapatilla y me fui al trabajo pensando que Isaac se había quedado conmigo. Pero volví a intentarlo al día siguiente, y al otro. Al cuarto día, ocurrió algo extraño. En lugar de pensar en la reunión de las 9, me quedé en la cama visualizando que la reunión iba bien. Visualicé que el cliente me felicitaba. No recé ninguna oración hebrea porque no la sabía. Simplemente dije, gracias por este día, voy a cerrarlo con beneficios. Fue una frase estúpida, pero cambió mi química cerebral. Ese día, no sé si fue casualidad, pero el tráfico fue fluido. Llegué 5 minutos antes. El café de la máquina no sabía a rayos. Y en la reunión, el cliente, un tipo que solía gritarme por los márgenes de error, estaba tranquilo. Aceptó mis propuestas sin rechistar. Salí de la sala de juntas con una sensación de irrealidad. ¿Había sido yo? ¿Había sido mi actitud? ¿O era verdad lo que decía Isaac de que la realidad es moldeable si la pillas blanda por la mañana? Volví a ver a Isaac 2 semanas después. Le conté mis pequeños avances, esperando una palmadita en la espalda. Él me miró serio y me dijo, «Bien, has dejado de cavar tu propia tumba por las mañanas. Ahora toca empezar a construir el rascacielos.
Lo que has hecho es solo higiene mental. Ahora viene el método, el verdadero sistema para materializar dinero. Aquí es donde la historia se pone interesante y donde dejé de ser un contable para convertirme en algo más. Isaac me enseñó que el método judío de las mañanas no es solo dar las gracias, tiene una estructura, una arquitectura precisa de 3 pasos que debes ejecutar antes de que tus pies toquen el suelo frío. Si fallas en uno, el día se convierte en una moneda al aire. Si los clavas los 3, el día es un cheque al portador. El primer paso, me dijo, es el reconocimiento de la deuda, pero no deuda financiera. Él me explicó que cada mañana que despiertas, el universo te ha prestado un día de vida, y es un préstamo con intereses. Si no produces nada bueno con ese día, estás en números rojos con la existencia. La mayoría de la gente vive en bancarrota espiritual y por eso viven en bancarrota material. El dinero es energía condensada. Si tu energía está estancada, el dinero no fluye. Me obligó a hacer un ejercicio. Mañana, antes de abrir los ojos, quiero que sientas el peso de las sábanas. Siente el calor. Y quiero que digas en voz alta, aunque te sientas idiota, acepto el crédito de este nuevo día. Y acto seguido, define en qué vas a invertirlo. No me digas ir a trabajar. Dime qué vas a crear. Yo no creaba nada. Yo procesaba datos. Ese era mi problema. Era un procesador, no un creador. ¿Cómo voy a crear si soy contable?, le pregunté. Crea orden, me dijo. Crea claridad para otros. O mejor aún, crea un sistema para salir de ahí. Pero decídelo en la cama. Si te levantas sin un propósito de creación, eres un NPC, un personaje de relleno en la película de otro. Y a los personajes de relleno no se les paga bien. Aquello me dolió porque era verdad. Llevaba años siendo un extra en mi propia vida. Empecé a aplicar la inversión del día. Cada mañana, en la oscuridad, acepto el crédito. Hoy voy a crear una nueva fuente de ingresos. No sabía cuál, no tenía ni idea, pero lo repetía. Hoy voy a ver una oportunidad que ayer no vi. Y entonces las cosas empezaron a ponerse raras de verdad. Empecé a escuchar conversaciones que antes ignoraba. En la cafetería, 2 chicos hablaban de un problema con la gestión de impuestos para e-commerce. Nadie sabe cómo hacerlo bien en España sin que te crujan, decían. En mi vida anterior me habría puesto los auriculares. Esa mañana, mi cerebro programado desde la almohada para ver oportunidades se encendió como un faro. Me acerqué a ellos. Les di un consejo gratis en 2 minutos que les ahorraba unos 3.000 euros. Se quedaron de piedra. Me pidieron mi tarjeta. No tenía tarjeta propia, solo la de la empresa. Les apunté mi número personal en una servilleta. Esa servilleta fue mi primer contrato fuera de la oficina. Gané en 1 hora de consultoría lo que ganaba en 2 días de picar datos. Cuando cobré ese dinero, sentí un subidón de adrenalina que no había sentido nunca. No era por la cantidad, era por el origen. Lo había creado yo. Lo había visto antes de levantarme. Fui corriendo a contárselo a Isaac. Pensé que me diría felicidades. Pero Isaac no sonreía. Estaba sentado frente a una vela en su almacén, con un libro antiguo abierto sobre la mesa. Un libro que no parecía de contabilidad. Me miró y su expresión me heló la sangre. «Cuidado», me susurró. «Has descubierto que funciona. Has probado un poco de poder. Ahora es cuando la mayoría se estrella. Porque ahora que sabes que tu mente crea realidad, vas a empezar a tener miedo de lo que piensas. Y el miedo, amigo mío, se materializa igual de rápido que el deseo». No entendí a qué se refería. Yo estaba eufórico, me sentía invencible. Pensé que el viejo simplemente estaba siendo cenizo.
Pero qué equivocado estaba. Lo que no sabía es que el método tiene un reverso tenebroso. Si abres la puerta de tu subconsciente para pedir riqueza, también dejas la puerta abierta para que entren tus peores demonios si no sabes cómo cerrarla. A la semana siguiente cometí el error. Me desperté tarde, no hice el ritual. Me levanté con prisa, estresado, y en ese estado de semi-inconsciencia pensé: verás cómo hoy la cago. Esto de la consultoría ha sido suerte. Seguro que Hacienda me pilla haciendo trabajos por mi cuenta. Fue un pensamiento fugaz de un segundo, pero fue en el momento crítico, en la zona de creación. Ese mismo día al mediodía, mi jefe me llamó a su despacho. Tenía una cara de funeral. Cerró la puerta. «Siéntate», me dijo. «Tenemos que hablar de una incompatibilidad en tu contrato». El corazón se me paró. ¿Cómo lo sabían? Era imposible, a menos que yo mismo lo hubiera provocado. Recordé las palabras de Isaac. El miedo se materializa igual de rápido. Había usado el método en mi contra. Estaba a punto de ser despedido, con una hipoteca, sin ahorros y con una magia que no sabía controlar y que acababa de explotarme en la cara. Salí de la oficina temblando, con una caja de cartón con mis cosas. Estaba en la calle. Llovía, igual que el día que conocí a Isaac. Me senté en un banco, empapado, mirando el edificio donde había dejado 10 años de mi vida. Tenía dos opciones: entrar en pánico, llorar y buscar otro trabajo de esclavo, o ir a ver al viejo y preguntarle cómo demonios se controla a la bestia que vive bajo la almohada. Fui al almacén. Isaac ya me estaba esperando, como si lo hubiera visto en sus propias sábanas esa mañana. Tenía 2 tazas de té humeante. «Te han echado», afirmó. No era una pregunta. «Sí», dije, derrotado. «Lo he perdido todo». «No», corrigió él, dando un sorbo al té. «Acabas de perder tus cadenas». Ahora es cuando empieza el verdadero entrenamiento. Lo que has hecho hasta ahora era jugar con juguetes. Ahora vas a aprender a manejar fuego. Pero te advierto una cosa, chaval. Si sigues este camino, si aprendes lo que te voy a enseñar sobre la intención blindada y el secreto de la primera hora sagrada, nunca más podrás culpar a nadie de tu mala suerte. Serás 100% responsable de cada euro que entre y salga de tu bolsillo. ¿Estás dispuesto a asumir esa carga? Porque ser rico cansa, ser libre aterra. Miré mi caja de cartón mojada, miré mis zapatos baratos, y luego miré los ojos de Isaac. Sabía que no había vuelta atrás. «Enséñame», dije, «enséñame a ganar la guerra antes de ponerme los pantalones». Isaac sonrió. Abrió el libro antiguo que tenía sobre la mesa y señaló un párrafo en un idioma que yo no entendía, pero que estaba a punto de cambiar la historia de mi cuenta bancaria para siempre. Lo que leí allí no tenía nada que ver con economía, y sin embargo, era la fórmula más potente para generar capital que jamás se haya escrito. Decía lo siguiente: el mundo no es sólido. La realidad es un gas volátil que solo se condensa bajo la presión de una mente que no duda. Durante la primera hora del día, la brecha entre lo que eres y lo que deseas ser es inexistente. Lo que sientas en esos 60 minutos se convertirá en la jaula o en el trono donde vivirás el resto de las 23 horas. Quien entrega su primera hora al mundo, entrega su alma al azar. Cerré el libro de golpe. El cuero viejo levantó una nube de polvo que bailó bajo la luz amarillenta de la bombilla del almacén. Miré a Isaac. Parecía una broma. Yo acababa de perder mi sustento, mi carrera y mi dignidad, y la solución era un párrafo místico sobre madrugar. ¿Eso es todo?, pregunté, con la voz quebrada por la histeria contenida. ¿Me estás diciendo que me han despedido y que no tengo para pagar el alquiler del mes que viene porque miro el móvil por la mañana?
Isaac no se inmutó. Se levantó, caminó hacia una estantería llena de relojes de arena y cogió uno. Lo puso frente a mí. No, te han despedido porque eres un personaje secundario en la película de otro, dijo con una frialdad que cortaba el aire. Cuando te despiertas y lo primero que haces es mirar las noticias, el correo del jefe, los WhatsApps de tu madre o los likes de Instagram, estás dejando que el mundo exterior dicte tu estado emocional. Te conviertes en reactivo. Te pones la armadura de esclavo antes siquiera de lavarte los dientes. Tu cerebro, que en esos primeros instantes es arcilla fresca, maleable y potente, se llena de la basura de los demás. Y para cuando te tomas el café, la arcilla se ha secado, se ha endurecido con la forma de tus miedos y obligaciones. Y pasas el resto del día intentando romper esa piedra con un martillo de goma. Se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal. Olía a tabaco de pipa y a algo antiguo, como a ozono antes de una tormenta. La intención blindada no es pensar en positivo, chaval. Eso es para los que venden humo en Internet. La intención blindada es secuestrar tu propia mente antes de que el mundo se despierte. Es dictar la sentencia de lo que va a ocurrir antes de que el juez llegue a la sala. Tienes que pasar los primeros 60 minutos en un aislamiento total, sin pantallas, sin voces, solo tú y la visión visceral, casi dolorosa, de lo que vas a ejecutar. Tienes que sentir el éxito con tal intensidad que, cuando salgas a la calle, la realidad no tenga más remedio que reorganizarse para encajar con tu delirio. Me dio una llave oxidada. Vete a casa, mañana empieza tu infierno. Si sobrevives una semana, volverás rico. Si no, volverás a pedir trabajo en esa oficina gris. Los primeros 3 días fueron, sin exagerar, la peor tortura psicológica que había experimentado. Mi cerebro era un junkie. Al despertar, mi mano buscaba el teléfono automáticamente, como un acto reflejo. Buscando esa dosis de dopamina, de validación, de pánico inducido por las noticias. Isaac me había prohibido tocarlo hasta las 8 a.m. Me sentaba en la oscuridad de mi salón, con las facturas apiladas sobre la mesa como buitres esperando mi cadáver. Tenía que cerrar los ojos y visualizar. Pero no veía riqueza. Veía al casero echándome. Veía mi cuenta en números rojos. El miedo, esa bestia de la que hablaba Isaac, rugía en mi estómago. Al cuarto día, el hambre apretó, literalmente. Me quedaban fideos instantáneos y 2 latas de atún. Fue entonces, en medio de la desesperación absoluta, cuando algo hizo clic. Ya no tenía nada que perder. El miedo dejó de ser un freno y se convirtió en combustible. Me levanté a las 5 a.m., no encendí la luz, me senté en el suelo. Y en lugar de intentar imaginar que tenía dinero, hice lo que Isaac llamó la posesión. Dejé de ser yo, dejé de ser el tipo despedido. Me visualicé como una fuerza de la naturaleza. Sentí, físicamente, el peso de un contrato millonario en mi mano. No la idea del contrato, sino la textura del papel, el olor de la tinta, la rigidez de la pluma estilográfica. Visualicé una llamada telefónica específica. Escuché la voz al otro lado. Sentí la gratitud antes de tener el motivo. Estuve 1 hora en trance. Sudaba. Mi corazón latía como si acabara de correr una maratón, pero no me había movido del sitio. Cuando abrí los ojos, el sol estaba saliendo. Y por primera vez en mi vida, el mundo no me pareció un lugar hostil. Me pareció lento. Yo iba a una velocidad y la realidad iba a cámara lenta. Yo ya había ganado.
El día solo era el trámite administrativo para que el universo me entregara lo que ya era mío. A las 11 a.m. mi teléfono sonó, número desconocido. Normalmente no lo habría cogido por miedo a que fuera el banco. Lo cogí con la calma de un depredador. Era Marcos, un antiguo compañero de la universidad al que no veía desde hacía 5 años. Oye, sé que es repentino. Preservo, Marcos, con voz acelerada, pero estoy en un lío monumental. Trabajo para una consultora internacional y nuestro estratega principal acaba de sufrir un infarto. Tenemos una presentación mañana con el cliente más grande del sector energético. Si no presentamos un plan de reestructuración viable, mi empresa se hunde. Sé que tú eras el mejor analista de nuestra promoción, aunque te hayas enterrado en ese trabajo de mierda. ¿Puedes venir? Pagan una barbaridad solo por la consultoría de emergencia, pero es un suicidio. Nadie cree que se pueda salvar. Sonreí, no una sonrisa de alegría, sino la sonrisa del que sabe el final de la película. Dime dónde y a qué hora, respondí. Mi voz sonó 2 octavas más grave de lo habitual. Esa noche no dormí preparando datos, no abrí Excel, no hice PowerPoints. Me pasé la noche aplicando la intención blindada. Isaac me había enseñado que los negocios no son transacciones de dinero, son transacciones de certeza. El que tiene la certeza más fuerte, gana. El cliente no compraba un plan, compraba la seguridad de que el plan funcionaría. Yo tenía que ser esa seguridad. La mañana de la reunión, realicé la hora sagrada con una violencia mental aterradora. Me vi entrando en la sala de juntas, vi las caras de escepticismo de los directivos, y me vi a mí mismo, no debatiendo, sino dictando. Sentí el apretón de manos final. Lo sentí tan real que me dolieron los nudillos. Llegué al edificio de cristal y acero. Mi traje era viejo, mis zapatos estaban gastados, pero caminaba como si fuera el dueño del edificio. Marcos me esperaba en el vestíbulo, sudando, pálido. «Esto es una locura», susurró mientras subíamos en el ascensor. «El CEO es un tiburón. Se ha comido a 3 consultores esta semana. Nos va a destrozar». «Tranquilo», le dije sin mirarle. «Ya está hecho». Entramos en la sala de juntas. Era inmensa, con una vista panorámica de la ciudad que parecía burlarse de mi cuenta bancaria vacía. Había 10 personas en la mesa. Al fondo, el CEO. Un hombre que parecía tallado en granito, con ojos que escaneaban debilidades. «Tienes 10 minutos», ladró el CEO sin saludar. «Y más te vale que no me traigas gráficos de colores. Quiero saber cómo salvamos 50 millones de euros antes del cierre fiscal». Marcos empezó a tartamudear, sacando unos papeles. Le puse la mano en el hombro, lo senté y me quedé de pie. Silencio absoluto. No saqué ningún papel. Miré al CEO a los ojos, y entonces ocurrió. El tiempo se detuvo. La sensación de la mañana, esa arcilla fresca que yo había moldeado en mi soledad, se superpuso a la realidad de la sala. No vi a un hombre poderoso, vi a un hombre asustado que necesitaba a alguien con el control. Yo era ese alguien. «No necesitas salvar 50 millones», dije. Mi voz llenó la sala sin esfuerzo, resonando en las paredes de cristal. «Necesitas matar la división de logística. Es un cáncer que te está costando 10 millones al mes en ineficiencias ocultas. Y sé exactamente dónde están los cuerpos enterrados, porque he estudiado vuestro modelo desde fuera, sin la ceguera que tenéis aquí dentro». Empecé a hablar. No eran solo datos, era una narrativa. Desmonté su empresa y la volví a montar delante de sus ojos. No hubo dudas, no hubo «creo que deberíamos», hubo «esto es lo que va a pasar». Usé la intención blindada. Proyecté una realidad tan sólida que ellos no tuvieron más remedio que habitarla. Vi cómo sus posturas cambiaban. Vi cómo el escepticismo se convirtió en asombro y el asombro en respeto. A los 15 minutos, el CEO levantó la mano para callarme. Mi corazón dio un vuelco, pero mi cara siguió siendo una máscara de hielo.
Se levantó, caminó hacia la ventana y miró la ciudad. Luego se giró. ¿Cuánto quieres por implementar esto en los próximos 3 meses? Dije una cifra obscena, una cifra que habría tardado 5 años en ganar en mi antiguo trabajo. Marcos casi se atragantó con su propia saliva. El CEO me miró, entrecerrando los ojos. Buscaba una grieta en mi armadura. Buscaba el miedo del impostor. Pero no encontró nada, porque yo ya había vivido ese momento a las 5 a.m. Para mí, esto era solo un recuerdo. Trato hecho, dijo. Pásate por Financiera ahora mismo. Quiero un anticipo del 50% en tu cuenta hoy. Empezamos mañana. Salí de ese edificio flotando. No era euforia, era una calma profunda, oceánica. Miré mi móvil. La notificación del banco llegó 10 minutos después. La cifra tenía tantos ceros que tuve que contar 2 veces. Había ganado. La magia no era magia, era enfoque. Era la capacidad de colapsar la realidad cuántica mediante una observación ininterrumpida y feroz. Corrí al almacén de Isaac. Llevaba una botella de champán barato y una gratitud que no me cabía en el pecho. Quería darle la mitad. Quería decirle que tenía razón, que el mundo era un espejo, que yo era el arquitecto. Empujé la puerta de metal. ¡Isaac, lo he hecho! ¡Funciona! ¡Maldita sea! ¡Funciona! Silencio. El almacén estaba vacío. No solo vacío de gente, estaba vacío de todo. No había estanterías, no había relojes de arena, no había mesa, ni tazas de té, ni olor a tabaco de pipa. Solo había polvo y un espacio industrial abandonado que parecía no haber sido usado en años. Me quedé paralizado en el umbral. Un escalofrío me recorrió la espalda, más frío que la lluvia de aquella primera noche. En el centro de la nave, en el suelo, había una única cosa: el libro antiguo. Me acerqué lentamente, con el sonido de mis propios pasos retumbando en el vacío. Me agaché y lo cogí. Estaba pesado. Lo abrí por la página donde Isaac me había leído el secreto. Estaba en blanco. Pasé las páginas frenético, blanco, blanco, blanco. Todo el maldito libro estaba en blanco. Ni una sola letra, ni un solo símbolo arcano. Entonces vi que había una nota manuscrita, doblada y metida en la contraportada. Reconocí la caligrafía apretada y angulosa de Isaac. Nunca hubo ningún hechizo, chaval. Nunca hubo un secreto antiguo traducido del sumerio. El libro siempre estuvo vacío. La magia no estaba en las palabras, estaba en tu creencia de que las palabras tenían poder. Necesitabas un ritual, un permiso externo para acceder a la fuerza que ya tenías dormida en las tripas. Yo solo fui el espejo que necesitabas para ver tu propia sombra. Ahora tienes el dinero, tienes el poder y tienes la técnica. Pero recuerda lo que te dije el primer día. Ser rico cansa, ser libre aterra. Ahora eres libre. Ya no tienes a nadie a quien culpar, ni siquiera a un viejo mentor excéntrico, porque es muy probable que yo nunca haya existido fuera de tu necesidad desesperada de ser salvado. El almacén es tuyo, el alquiler está pagado por 1 año. Llénalo o vacíalo. Ahora tú eres el maestro. PD, la próxima vez que visualices, ten cuidado. A veces, cuando miras al abismo y el abismo te devuelve la mirada, te das cuenta de que el abismo eres tú. Dejé caer la nota, miré a mi alrededor. A las 4 paredes vacías de aquel hangar gigantesco. La notificación del banco volvió a sonar en mi bolsillo, confirmando que el dinero era real, tan real como el frío que hacía en esa nave. Me reí.
Una risa seca, solitaria, que rebotó en el techo de chapa. Entendí la lección final. La intención blindada no servía para conseguir cosas, servía para convertirse en alguien capaz de soportar el peso de tenerlas. Isaac me había enseñado a ser un dios en mi propio universo, pero el precio de ser un dios es la soledad absoluta de la creación. Me sequé una lágrima que no era de tristeza, sino de pura comprensión. Saqué mi móvil, lo apagué y lo dejé en el suelo, en el centro de la nave vacía. Mañana a las 5 a.m. tenía trabajo que hacer. Tenía que construir un imperio. Y esta vez no necesitaría ningún libro vacío para decirme cómo hacerlo. Ahora dime, ¿qué vas a hacer tú con tu primera hora de mañana? ¿Vas a seguir siendo un extra en la película de otro? ¿O estás listo para coger el guión y prenderle fuego? Porque la tinta está fresca y el amanecer no espera a nadie.